Shabbat Shalom. Qué bueno que podemos estar una vez más aquí juntos en este hermoso día que el Señor ha separado, lo ha santificado desde la creación del mundo. Les voy a pedir por favor que me acompañen. Vamos a darle gracias al Eterno porque hemos podido llegar hasta este día y hasta esta hora. Bendito eres tú, Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Grande es tu nombre, Yahweh. Yahweh, soberano del universo. A ti venimos a darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en este día, Señor. Gracias por permitirnos llegar en este Shabbat hasta este lugar, Señor, hasta este lugar de congregación donde se exalta y se levanta tu nombre en alto. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, Eterno, que tu Espíritu Santo sea guiando todo lo que hagamos en este día, Señor, preparando nuestros corazones para la llegada, Señor, de la cita divina que tenemos la próxima semana, Señor. Prepáranos, alístanos, Señor, y te pedimos, Eterno, que seas tú abriendo camino para aquellos que están por llegar, Señor, y a mis hermanos que están por medio del internet conectados. También ministrales, Señor, llénales de tu Espíritu Santo, guíalos, Señor, y que podamos llegar preparados y listos, Señor, a tu cita. Eterno, te pido que tú unjas cada uno de los que estamos aquí, Señor, que en tu misericordia aceptes nuestra adoración y nuestra alabanza como olor grato delante de ti. Gracias, mi Rey, por todas tus bendiciones. Gracias porque tenemos salud y porque hemos llegado hasta aquí, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra. Y te pedimos, Padre, que quien entre a este lugar no salga como entró, Señor, sino que sea cambiado, que sea renovado, que sus fuerzas sean renovadas, Señor, y que se puedan llevar todo lo que tú tienes para ellos, Señor, porque hemos venido a escuchar lo que tú tienes para decirnos a nosotros. Gracias, Eterno, por tu hermosa palabra, por tu santa Torá, por tu Hijo Yeshua el Mesías. Y por Él venimos y nos presentamos delante de ti en sus méritos. Amén y amén. Que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí, que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Santo Dios, no puedo explicar lo que
en tu presencia, en tu presencia, Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí, mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, en tu presencia, Santo aleluya. Te exaltamos, mi buen pastor, te damos gloria, te damos toda la alabanza. Gracias, Señor, porque nuestro corazón en ti ha confiado. Y porque al confiar en ti, Señor amado, tú ciertamente respondes y escuchas el clamor de tu pueblo. Padre Santo, en esta hora, mientras nos preparamos para hacer nuestra declaración de fe, aquella que nos distingue de todo el resto del pueblo, nos unimos a una voz con nuestros hermanos, los que están en la tierra y los que están en la dispersión, y proclamamos a una sola voz que tú y solamente tú eres el Elohim de vuestra vida. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Yeshua HaMashiach, Oye Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Llamarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano, como frontales en medio de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar y de temer y de escuchar la voz de Adonai tu Elohim. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito eres tú, Elohim, que nos has santificado y te has complacido en darnos como heredad el Shabbat Santo a nosotros. Estamos lejos y que venimos a acercarnos a tu pueblo Israel, el pueblo con el cual hiciste un convenio, Padre, de los cuales nosotros estábamos alejados. Pero por medio de Yeshua HaMashiach, por medio de su sacrificio, Padre, hoy podemos tener acceso a este pacto, Padre, el cual nos enseña las cosas que a ti te agradan, a vivir como tú quieres que nosotros vivamos. Padre, gracias eterno por abrirnos los ojos. Gracias por traernos a ti. No solamente eso, sino que nos llenaste de tu Ruach, de tu Espíritu de verdad, el cual nos sella. Y por medio de él podemos entender y comprender tu voluntad, Padre, y ponerla por práctica. Elohim eterno, abre nuestros ojos para poder ver las maravillas ocultas que hay en tu Torah divina, Padre. Mi Rey, mi Señor, oramos por Jerusalén. Oramos por sus habitantes, sus puertas, sus murallas, Padre, para que tengas compasión y misericordia de ellos, los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan tus mandamientos. Mi Rey, no queremos cambiar tu plan, solo queremos que tengas misericordia. Y nosotros que estamos lejos,
Padre, acuérdanos para buena vida. Recuérdate de nosotros, Señor, en tu buena voluntad y en tu misericordia, y no nos dejes. Señor, guárdanos y cuídanos, y envía pronto a Yeshua, nuestro Mesías, para que tu justicia reine desde Jerusalén para todas las naciones, y así veamos justicia, la justicia divina, Padre. Que sea pronto, mi Rey, y en nuestros días. Bendito eres tú, Elohim, por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Shabbat Shalom, familia. Aleluya. Qué bueno que están aquí. Qué bueno que llegaron ustedes. Espero que se gocen en esta tarde y que la pasen bien. Amén. Aleluya. Adonai, Kogohi, sabe tu Konawi, Kigabana, Lenufas, Chobet, Adonai, Leora. Hallelujah, 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 ¿Están listos? Vamos con esas palmitas. Vamos. Muy pronto vuelve.
esperan por él. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, de pronto vuelve, unidos esperan por él. Las naciones congréguense, la, 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 la. Griten cuando suene el shofar, la, 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 la. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él. Suena el shofar, Yeshua viene, oye su voz, te está llamando, suena el shofar, muy pronto vuelve, unidos esperan por él, unidos esperan por él, unidos esperan por él, unidos esperan por él. Suena el ¡Aleluya! Esta semana suena el shofar. ¡Aleluya! Será el shofar de Elohim el que estamos esperando. Aleluya. Aleluya. Que sea pronto Elohim. Que sea en nuestros días. Amén, amén. No hay temor, yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti. Mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder, calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, mírame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder, calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor, vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí, Espíritu derrámate una y otra vez. Abre hoy las aguas, mírame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder, calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Abre hoy las aguas, mírame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancias, vas mucho más allá, Señor, no fallas, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancias, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá,
gracias otra vez, porque abriste el mar, abriste camino donde no había ninguno. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque para siempre y para siempre es tu misericordia, de la eternidad hasta la eternidad. Oh Padre Santo, te agradecemos que en este día te has acordado de cada uno de nosotros. Soplaste aliento de vida y estamos en este lugar. Te damos gracias por los milagros que tú has hecho en esta semana. Te damos gracias por los milagros que estás haciendo en este momento. Te agradecemos por los milagros que aún tú has de hacer en medio de tu pueblo. Oh Padre Santo, te pedimos de una manera sobrenatural y especial que tú, Señor amado, en esta hora derrames un bálsamo sobre cada uno de los que estamos en este lugar y aquellos que están mirando a través de las redes. Padre, tú mejor que nadie conoces nuestros corazones. Mejor que nadie, oh Eterno, tú conoces y escudriñas nuestros pensamientos. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes. Mi Rey, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo es lo que les puedo brindar. Y yo creo que enviaste a Yeshua el Mesías y que con su resurrección en su nombre hay poder. Le diste autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad. Gracias porque en este convenio hay provisión de salud. En este convenio hay provisión de sanidad. En este convenio hay provisión de paz. En este convenio, Padre, hay provisión de lo mínimo que necesitemos, pues tu palabra dice que en tu presencia allí hay plenitud, y no solo plenitud, sino de gozo. Tu palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Te pedimos, oh Eterno, que en la medida que nosotros unimos nuestros corazones para exaltar tu nombre, para darte alabanzas, para abrir nuestros labios y como está escrito, abre mi boca y mis labios publicarán tu alabanza. Señor, que estos momentos que tenemos, en los cuales te damos a ti un poco de todo lo que recibimos de tu parte, Señor, puedan ser agradables delante de ti. Que nuestra alabanza, que nuestro fruto de labios, Señor, pueda subir delante de ti como un olor grato. Que te agrade, oh Eterno, y que cuando nos mires hallemos gracia delante de ti. Para que al hallar gracia delante de ti, mi Rey, puedas escuchar nuestro clamor y tengas a bien bendecir a tu pueblo en este Shabbat. Bendito eres tú por siempre y para siempre. Hay momentos que deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantar. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Solos tú y yo. Hay momentos que deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser
terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Yo te amo. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y yo. Solo estamos tú y yo. Somos tú y yo. Solos tú y yo. Nada más importa. Tu presencia, Señor. Solos tú y yo. Tu presencia. Solos tú y yo. En ti esperaré, en ti esperaré, en ti esperaré. Espero en ti, mi rey. Envía la lluvia, envía la lluvia tardía para refrescar mi alma. Tengo sed de ti, tengo sed de ti. Exaltamos al Rey, maravilloso. Maravilloso. Nadie es como tú. Nadie es como tú, admirable consejero, mi príncipe de paz, torre fuerte, castillo mío, mi fortaleza, en quien confiaré. Tú me guardarás, tú me guardarás, tú me guardarás.
camino donde no hay ninguno. Con tu mano fuerte me levantarás y así nos sostendrás. Así nos sostendrás. Así nos sostendrás. Así nos sostienes. Así nos sostienes. Así nos sostienes. Con tu mano fuerte tú nos guiarás en el desierto. Columna de nube, columna de fuego, nos guiarás en el desierto con tu poder, con tu poder. Tu mano nos sostiene, nos sostienes. Nadie como tú, mi rey. ¿Quién se deleita en su creación, sino solo tú? ¿Quién dice el mar, ahí estás y no pasarás? Solo tú, solo tú. Tú das la orden, tú das la orden. Cesa la tempestad, cesa la tempestad. Tú das la orden, cierras la boca del león. Tú das la orden. El cielo y la tierra reconocen, Señor, tu soberanía. Ayúdanos, Señor. Oh, aleluya. 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 Alabanzas al Rey. Alabanzas al Rey. El Rey ya viene. Oh, el Rey ya viene. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. El Rey ya viene. El Rey ya viene. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es Él?
el único y el verdadero, el poderoso en batalla, el que no ha perdido una, el que sigue sentado en su trono, el que todavía es misericordioso y compasivo, el que todavía nos da la oportunidad porque sigue creyendo en ti y en mí, porque sigue creyendo que somos capaces, pues así nos hizo, con la capacidad de reconocer su soberanía, de agarrarnos de su palabra, de pararnos firmes. Que aunque sople la tempestad, estamos cimentados en la roca, Yeshua, nuestro Mesías. Si así lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Si tu nivel de aplauso muestra lo que crees, acá está. Vamos subiendo. Seguimos creyendo que tú eres real, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Saluda al que tienes allí al lado. Shabbat Shalom. Prepárese en esta hora. Nuestra hermana Betsy anda de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Betsy. Rafael nos visita por primera vez. Creo que es la madre de esta hermosa joven que me traba la lengua con el nombre. Jessica Belanushka, la esposa de Imar. La madre de ella está aquí. Un aplauso, bienvenidas. Mi cumpleaños también. ¿Y Rafael? ¿Qué Rafael? Ah, yo lo saludé ya. Fue el segundo que dije. Rafael nos visita por primera vez. Sí. ¿Cómo no? El chiquitito. Y por ahí está Benjamín, mi amado hijo y mi amada hija, Bella Joy. Benjamín está serio en sus cosas. Así que si usted trajo sus donativos en esta tarde y los quiere traer en esta hora, él con mucha seriedad los está recibiendo. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad. En unidad. La, 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 la. Unidad. En unidad. La, 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 la. La, 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 la. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Pues fíjense que me toca orar a mí y no me acordaba. Así es que aquí está mi hermoso niño, Benjamín. Gracias por ayudarnos. Y usted es tan amable y puede ponerse de pie una vez más. Va a estar sentado por la próxima hora, por lo menos. Así que extienda sus manitas para acá. Reconocemos que lo que hay aquí representa el esfuerzo de nuestras manos, ¿verdad? Pero también tenemos que reconocer que es el Padre que bendice ese esfuerzo. Si el Padre no lo bendijera, probablemente no fuera suficiente, ¿verdad? No sería suficiente. Así que extienda sus manitas para acá. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Rey, mi Señor, por la bendición que nos concedes de poder traerte a ti de lo recibido de tu mano. Señor, lo que aquí se representa es el trabajo, la labor de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos. Mi Rey, yo solamente te pido que, así como tú has prometido, tú puedas multiplicar, Señor amado, el esfuerzo de mis hermanos. Que esta semilla, Señor, pueda multiplicarse en cada hogar al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre Santo, que tú nos des sabiduría a todos, no solamente a la congregación,
y los que dirigimos la congregación, sino a cada familia, a cada persona representada en este lugar, que tengamos sabiduría para manejar nuestras finanzas y para manejar lo que tú pongas a nuestras manos por hacer. Te pedimos, Padre, que bendiga a Salvador Alegre y que nos ayudes para que nunca nos apartemos de la misión de ir y buscar y ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado, a nuestro hermano. Que también, Señora, nos acordemos de la necesidad ajena. Te damos gracias en este Shabbat, en el nombre y por los méritos de Yeshua el Mesías. Amén. Gracias, mi Reni. Un aplauso. Si los niños pasan por acá y los jóvenes van a estar orando por él. Creo que mi hermano Pedro. ¿A todos los niños acá? ¿A todos los bajitos? ¿Incluyéndome yo? ¿Todos? Ok, qué lindo. Y ya tenemos a... ¿Dónde está? Rafael ahí. Lo voy a ver, mira, que no lo había visto. Oh my God. Ok, se escucha bien, ¿no? ¿Me escuchan? Ok. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de tener a este ramillete de niños. Ahí está Johanna con su bebé ahí escondido todavía. Escondido, viendo el Picapú. Estamos contentos porque Dios es bueno. Estamos pasando por momentos bien difíciles, como no solamente como nación, sino que como global, ¿no? Algo global. Y yo creo que a nosotros como padres, lo primero que nosotros pensamos cuando algo así sucede es cuando en nuestros hijos, en el bienestar de ellos, en el cuidado de ellos y que el Padre los cuide porque a veces están lejos de nosotros, no van a la escuela y todo. Y que vamos a orar por nuestros hijos, por los que están en casa, por los que están enfermos, por los que los pudieron ver, ¿ok? Entonces, primeramente vamos a dar el Shema, ¿right? Ok, so vamos a escuchar a Rafael que diga Shema, ¿por qué? Bueno, la palabra siempre nos ha advertido de que las cosas no van a ser mejor. Pero sabemos que cuando el Mesías venga, Señor, las cosas van a ser más que mejor. Sabemos que cuando tu Mesías venga, las cosas van a ser justas. Va a haber un rey justo, será todo justicia. Oramos, Señor, por estos niños que están acá, por los que no pudieron venir, por los que están en casa, enfermos, Señor, los que no pudieron por otras cosas, Señor, que tú los guardes, los bendigas. Los que están en la escuela, Señor, que tú los guardes en la escuela, especialmente en estos momentos, que las escuelas en estos momentos están en tantas situaciones, Señor, que están tratando de invadir la mente de estos niños. Que tú seas protegiendo y guardando la vida de ellos, sus corazones, Señor, para que ellos no se aparten nunca, Señor, ni a derecha ni a izquierda. Por los que están acá, Señor, guárdalos, bendícelos, saliendo de su casa, llegando a su hogar. Los más pequeños, los que están con sus padres aún en casa, que tú los guardes, los bendiga en la noche, mientras duermen, en el día. También a sus padres, Señor, que ellos puedan salir a sus trabajos y regresar con bien. Te doy gracias por ello, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Ok, Shabbat Shalom nuevamente. Déjenme si me ayudan por ahí en la puerta de atrás. Larga la vía de la alegría de la juventud, ¿verdad? Ay, Padre Santo. Bueno, como les dije al principio, no sé, creo que todavía estoy por los monitores. Le damos la bienvenida. ¿Cuál es el nombre de tu mami? Janet. Bien, bienvenida. Dele un aplauso nuevamente. También le damos la bienvenida a Rafael, el hijo de Alexander y Flor. Está por ahí. Y a Florencia, que, Dios mío, ella tiene estos bebés y mire qué espectacular queda. Ella es espectacular antes, durante y después. Qué cosa. ¿Cómo es? Blessed and highly favored. That's how you are. Beautiful before, during and after. Una cosa impresionante. Pero nos alegramos de verlos nuevamente aquí en casa
Y también felicitamos ahorita a Betsy, que está de cumpleaños hoy. Y todos los que cumplimos en el mes de agosto, Magda, todos los que no nos vimos en el mes, yo, mi hijo, ¿cómo es? Cristian, Isabela, ¿quién más? Eran un montón en agosto. Si están aquí, José, tu hija, ay, media congregación cumplimos en agosto y no nos vimos. Así es que feliz cumpleaños a todos y gracias a todos los que me enviaron una nota, un mensaje, me llamaron, me dieron un regalito, lo que sea. Les agradezco con todo el corazón. Cada detalle cuenta, usted no tiene idea, cada detalle vale. Es hermoso saber que uno celebra a otras personas, pero también toman el tiempo de celebrar a uno. Muchas veces uno sigue haciendo las cosas en un modo automático, ¿verdad? Sin embargo, estos pequeños detalles nos hacen reflexionar de que el Señor siempre se ocupa de cada uno de nosotros y nos rodea de personas que nos aman, que se preocupan, que de alguna manera u otra nos hacen sentir su amor y su cariño. Así que muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Recuerden orar por todos los hermanos que siguen en sus casas, sea porque están enfermos, se están recuperando. Oremos por nuestro hermano Pablito que está aquí, pero necesitamos que aparezca un cirujano lo más pronto posible, ortopeda, ¿verdad? Un ortopeda, cirujano ortopeda para que pueda ayudarlo con... Es que Pablo, ustedes saben que Pablo tiene swing, ¿verdad? Parece que cogió un swing muy de eso por la escalera. Entonces cayó y se fracturó 2 dedos y necesita pues, una intervención. Y nosotros queremos a Pablo bien porque pronto, muy pronto, se acercan ya tabernáculos y usted sabe que entre Pablo y Pedro, tenía que ser Pablo y Pedro. ¿Usted puede creer eso? Entre Pablo y Pedro siempre son los que dirigen o a Shereinu o Jerusalén. Y eso no puede faltar. Dice, después le dan, eso no puede faltar. ¿Puede faltar? No, ¿verdad que no? Así es que vamos a orar para que Pablito pueda estar ya bien, recuperado de todo. Les recordamos que ya este próximo martes a las 6 de la tarde vamos a estar aquí para la cita de trompetas. Ahora bien, ya, go ahead. Creo que según va pasando el tiempo y vamos creando conciencia de los tiempos que estamos viviendo, ya cuando pensamos en las fiestas de otoño, las vemos de una manera diferente porque sabemos que las fiestas son sombras de lo que ha de venir, que son tiempos proféticos y que, quién sabe, ¿verdad? Si ya aparece el amado de nosotros en las nubes, ¿quién sabe? Por lo tanto, es el día y la hora que nadie sabe, que no esperamos, tenemos que estar en la gran expectativa. El lunes en la noche, al caer el sol, comienza el Shabbat, ¿verdad? Del martes, en observación de trompetas. Nosotros no nos vamos a congregar aquí el lunes en la noche, pero sí vamos a estar enviando un link para que nos podamos conectar a través de Zoom, cada quien en sus casas. El lunes lo vamos a conectar pendiente, lo vamos a estar compartiendo, si no, no creo que hoy, pero ya mañana lo vamos a compartir el link de Zoom para que el que quiera unirse y recibir esta cita, cada uno en su hogar, tiene sus shofares y todas esas cosas, para hacer esa oración y recibirlo, y ya sabemos que el otro día martes estaremos aquí. Como de costumbre, esta cita o esta festividad siempre la hacemos como un big oneg, ¿verdad? Como si fuera un compartir entre todos, y usted trae lo mejor que usted quiera traer, y después que hagamos nuestras oraciones y hagamos todo lo que tenemos que hacer, vamos a la parte de atrás y compartimos como una familia. Después de ahí comienzan los 10 días para Kippur. Ahora bien, hasta este día, hasta este momento, lo vamos a hacer aquí. Para bendición nos respondieron del condado y ya tienen pautado el día antes de Kippur hacer parte de la instalación eléctrica que estábamos tanto esperando. ¡Aleluya! ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ellos dicen que lo hacen todo en un día, pero ¿qué hacemos nosotros que nos preparamos para todos los eventos? Que si algo sucede y no lo pueden restablecer, entonces al otro día no nos podemos congregar y tendríamos que hacer Kippur virtualmente. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Lo importante es que lo podamos hacer, sea presencial o sea virtual. Así es que yo quisiera decirle hoy, sí, va a ser aquí,
depende del día anterior, porque son cosas totalmente fuera de nuestro control. Y ya, bueno, estamos por compartir prontito, ya en esta semana, el programa que tenemos para tabernáculos y cómo puede cambiar lo que pase el día antes de Kippur, pues ya les dejaremos saber en cuanto a las conexiones eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuerden, lo más importante de estas citas divinas, y hago énfasis en que son citas divinas porque muchas veces nos enfocamos en que son festividades, que lo son, ¿verdad? Por lo menos tabernáculo sabemos que es tremenda fiesta. Pero ¿cuál es la esencia? ¿Se acuerdan el año pasado que hablábamos de eso? Nos enfocamos más en la alegría de comer, de compartir, de la música y nos olvidamos realmente por qué lo estamos haciendo. Y si fuera que este año el Señor nos da otra oportunidad antes de que vuelva el Mesías, pues entonces sabemos que debemos hacerlo con regocijo, con agradecimiento, un ensayo para cuando realmente estemos celebrando con el Rey en medio de nosotros y cuando nos presentemos el martes. Mire, hermano, este año ha sido bien diferente y todos lo sabemos desde el año pasado, pero mis oraciones son más genuinas porque estamos más conscientes que los tiempos que estamos viviendo no son los mejores. Yo pienso en esta fecha, el año pasado pensábamos que estábamos bien mal y en esta fecha parece que la opresión ha sido mayor, ¿verdad? Así es que vamos a valorar lo que tenemos, pero sobre todas las cosas vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón. Pensemos que realmente nos estamos presentando, que es la verdad, delante del Rey de todo el universo. Pero más como Rey, míralo como el juez, dice la palabra que Él es el juez justo de toda la tierra. ¿Qué quiere decir? Que delante de Él solamente Yeshua nos puede representar, porque no importa todo lo que podamos hacer, no creo que lleguemos a la dignidad de separarnos de Él y que estemos espectacularmente limpios y perfectos. Así es que hagamos todo por presentarnos lo mejor delante de Él. Lo mejor delante de Él. Y si eso requiere una acción de su parte, hágalo. Si quiere, no espere a Kippur, porque Kippur no es el día para estar cogiendo micrófonos y decir cosas. No lo es. No espere a que llegue ese día. Lo que tengamos que hacer, vamos a hacerlo pronto. Hagamos una autoevaluación. Ciertamente es verdad. No estemos mirando la paja del ojo ajeno cuando la viga de nuestro ojo va de aquí allá a la puerta. Vamos a empezar aquí. Si cada uno de nosotros empieza por nosotros, usted verá que va a ser más fácil y que vamos a abrir mejor camino para que el Espíritu de Elohim pueda manifestarse en medio de sus festividades, en medio de sus citas divinas y pueda traernos bendición que sobreabunda y pueda derramar sobre nosotros el bálsamo, el gozo, la alegría, todo lo que estamos esperando, los regalos del Rey que muchos de nosotros estamos esperando. Así es que no creo que me faltó algún anuncio, Gabriel, Karina. ¿No? Sí, los que todavía no han separado su espacio de las casetas en Sucot todavía lo pueden hacer local, los que nos ven a través del internet. Este año solamente los que están acá, los locales. Así es que, sin más, te dejo por aquí, como dijo Karina la semana pasada, el amado de la pastora. Bueno, el amado de mi vida. Un aplauso, por favor. Hoy sí hay besos. Shabbat Shalom, familia. Están todos esparcidos por allá, no se preocupen. ¿Están seguros? Sí, están en la dispersión. Bienvenida, hermana Janet. Gracias por estar aquí. Qué bueno. Que gracias, pues, es un placer y un privilegio recibirla aquí también, junto con su hija y su yerno. Buena gente los muchachos. Buena gente, muchachos. Diga que sí, pues entonces está en público. ¿No sabe? Betsy, qué bueno que estás bien y qué bueno que estás aquí también. Y todos ustedes, ¿estamos contentos? Estamos felices de que estamos en la casa del Eterno y los que están viéndonos desde su casa, qué bueno que está en su casa también, que se está gozando. Espero que hoy usted agarre la palabra que tenemos para el día de hoy, porque esta semana
llegamos finalmente, como mi esposa le hemos estado diciendo, pues a las fiestas de otoño, y estas son reuniones proféticas. Okay. Son citas divinas. De hecho, no, la de trompetas no es una fiesta, pero es una cita divina. Y es un Shabbat. Y lo interesante de esta fiesta o de esta cita divina es que no hay que subir a Jerusalén, porque no hay un mandamiento para subir a Jerusalén. Pero sí hay que estar, mire, pendiente. ¿Qué es lo que va a pasar? Y le voy a enseñar por qué. Ahora ya mismo le voy a enseñar por qué. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito nada más, antes de entrar a la porción, le voy a hablar un poquito nada más de lo que representa lo que vamos a hacer esta próxima semana, porque a usted le interesa saber esto, primero, y segundo, a usted le interesa estar aquí, a usted le interesa estar, mire, pendiente, con nuestra mirada mirando al cielo. ¿Será esta la temporada en que nuestro Mesías va a venir? ¡Tan, tan, tan, tan! No sé, pero yo tengo que estar listo. Viva como si ya viene esta semana. Prepárese como si ya esta semana suena la trompeta y el Mesías, y el cielo se abre y el Mesías viene. Vivamos así. Eso es lo que tenemos que hacer. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Lo voy a leer aquí rapidito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Busquen su Biblia para que lo lea conmigo. Dice aquí, verso 11 en adelante. Tened por aspiración vivir en shalom, en tranquilidad. Ocuparos en tu propio asunto. Oye, eso bien. Ocúpate de lo tuyo, deja de estar pendiente al vecino. Deja de estar mirando, ¿qué estarán haciendo allá? ¿Se estará portando bien? Déjame chequear a Marianito, ¿se está portando bien? Yo sé. No le pregunto a Marcela porque entonces te meto en problemas, pero yo sé que tú siempre te portes bien. Pero no, deje de estar pendiente del asunto de otro y esté pendiente de su asunto. ¿Ok? Dice, y trabajad con vuestras propias manos como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honestamente para con los de afuera y que no tengáis necesidad de nada. Eso quiere decir que sea justo y que haga negocios claros. Deja de estar manipulando a la gente. Ay, mira, esto es para la iglesia del Señor. Te va y toca la puerta y va a comprar un producto, va a hacer algún negocio. Dios le bendiga, hermano. Pero no lo dice de verdad. Usted lo que quiere es que como que se vean bastante ¿cómo se dice? Para decir, no ser tan duro. Santito. Santurrín, ¿verdad? Gracias, Karina, muy bien. Santurrín, se ve Santurrín, entonces la gente lo trata bien y le da descuento. No. Usted haga negocio y trate de hacer mejor negocio, que los dos salgan ganando. Y después usted le dice, si le preguntan, le dice, sí, yo soy de la iglesia, es para la iglesia. Ah, pero me lo hubieras dicho antes. No, yo vengo a hacer negocio, yo no vengo aquí a manipularte con que, mire, yo soy el pastor y estamos ahí chavaditos en la iglesia y necesitamos que me den las cosas de gratis. No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ese es el pastor nada más que lo puede hacer, usted no. ¿Verdad, Luis? Oye, Luis, ayúdame, hermano. Sí, no, usted tiene, cuando usted haga negocio, usted no manipule, usted sea honesto y trabaje bien con la gente se va a sentir bien con usted. Y eso es dar testimonio, y eso es evangelizar. ¿Usted sabía eso? Esa es la forma que se evangeliza, por medio de la justicia y la rectitud y la honestidad. Esa es la forma porque la justicia, la rectitud y la honestidad, ¿dónde nosotros aprendemos eso? En la Torá. Y si vivimos conforme a la Torá, la gente ve que nuestra justicia es más grande que los santurrones religiosos. Y entonces el Señor nos ayuda. Y la gente quiere venir a conocer nuestro Elohim. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, ¿verdad? ¿Creemos eso? Si no, nuestra fe es en vano.
Si no, no estamos perdiendo el tiempo aquí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no, nosotros creemos que Yeshua vino, murió y resucitó, ¿verdad? Y esa esperanza la tenemos. De la misma manera, Elohim traerá por medio de Yeshua con él a los que han dormido. O sea, que las personas que mueren confiando y creyendo en que el Mesías los va a resucitar. Hay un salmo que dice, no dejará para siempre mi alma en el Seol. Eso es lo que dice el rey David, hablando específicamente de aquellas personas que mueren esperando al Mesías. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes se quieren morir? Eso era relajando, ¿no? Ninguno, mira, todo el mundo hizo, ay, ¿qué dice el pastor? No, 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 no. Pero si usted se muere, se va con el Mesías. Cuando ¿ah? Claro, claro, transforma. ¿Ah? Sí, sí, mejor el Transformer antes de que morir. Ah, sí, mejor. Si usted muere, no tiene la esperanza, pero esperamos no morir, ¿verdad? No nos aferramos a la vida, nos aferramos a Elohim. Preferimos ser transformados y que estos ojos puedan ver su llegada, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Ahora, los que murieron tienen esperanza. ¿Y cuál es la esperanza de los que murieron? Que de la misma manera que murieron esperando al Mesías, cuando el Mesías venga, va a ser resucitado. ¿Ok? Dice así, pues os decimos esto por palabra del Señor, nosotros que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. ¿Sabe? Que aunque estemos despiertos, no es que nos vamos adelante, sino que estando despiertos, estos ojos van a ser testigos de la gran resurrección que el Eterno va a hacer sobre todos aquellos que confiaron en el Mesías. ¿No le parece maravilloso? Él nos va a dejar ver y va a decir, mire, lo que yo prometí aquí está. Y vamos a ver a nuestros familiares y a aquellos que murieron esperando al Mesías, lo vamos a ver y los vamos a saludar. Y luego, ¿qué va a pasar? Dice, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Elohim, y los muertos en el Mesías resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos con Él para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos con Él, estaremos siempre con el Señor. Mire bien lo que dice aquí. Dice allí que cuando el Mesías venga, va a venir con un gran sonido de trompeta. Va a haber un anuncio. Pero no todo el mundo va a escuchar la trompeta. Solamente los que están pendientes. ¿El día de cuándo? ¿Qué día? El día de las trompetas. ¿Por qué el día de las trompetas? Porque ese es el día en que suena la trompeta para anunciar la venida del Rey. Y cuando suena la trompeta, se abren los cielos. ¡Oh, what! Ahí está, qué bueno. Entonces empiezan 10 días de sorpresa o de asombramiento. Sonó, se abrió el cielo, pero no inmediatamente usted va para allá y está frente al trono. Usted tiene 10 días para comenzar a recapitular toda su vida. Y su vida va a empezar a pasar como una película delante de usted. Ay, papá. Y si proyectamos la vida de usted ahí en la pantalla, ¿estaría bien? Sí. Ah, la vida de Peter. ¿La ponemos ahí? Peter dice, no, yo he sido un santo toda mi vida, que ponla. Y él dice, no, que va. No, pero usted va a empezar a recapitular cosas de todo este año que ha pasado y todo lo que hemos hecho y nuestra vida. Porque el día de Kippur es el día de presentarnos delante del trono. Y el día de Kippur nos presentamos con una cita divina, aunque tradicionalmente los rabinos o los sabios declararon un ayuno general, porque está en el Mishnah, un ayuno general. No es un día de ayuno, pero es un día de ayuno en general y se ha hecho así por 3,000 años. Como lo han hecho así, nosotros ayunamos también porque es un día, de hecho, yo siempre digo esta historia. Yo no sé si ustedes se acuerdan el caso de un caso muy sonado aquí en la Florida.
Trevor Martin, el muchacho que murió con un disparo en el pecho, y el otro, ¿cómo se llamaba? Zimmerman, exacto. El abogado de Zimmerman, cuando fueron la corte, ¿verdad? El jurado, se fue a debatir si era culpable o inocente, a él lo entrevistaron, al abogado defensor. Y cuando lo entrevistan, le preguntan, ¿y qué usted hace mientras ellos están deliberando? Él dice, mira, yo no puedo ni comer. Cuando él dijo esas palabras, yo dije, oh, ahora entiendo por qué en Yom Kippur ayunamos. Porque usted sabe qué, están deliberando allá antes de que usted se presente delante del trono. En Yom Kippur estamos a la expectativa de cuál es la sentencia. ¿Me escuchó bien? Estamos ahí esperando. Ok, me toca a mí mi turno. Y en Yom Kippur, ¿verdad? Se acerca uno al trono. Pasa el próximo, ok. Y viene el juez y le dice, ¿qué tú tienes que decir? Yariel, el próximo. Sí, señor. Esa rodilla, mira como castañuela. Taca, 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 taca. Sí, señor. ¿Qué tú tienes que decir acerca de toda esta película que yo acabo de ver de tu vida? ¿Qué es esto que tú hiciste? Ay, señor. Yo no sabía. Ah, ¿cómo que no sabía? Y entonces saca la película de todos los evangelistas y todos los predicadores y todas las veces que la Torá se presentó delante de ti y saca toda la Torá y la pone delante de ti. Pero esto no es lo que tú estudiabas. Pero yo no sabía. Con ese tamañote. Yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? Mira todo esto. ¿Tú sabes qué? Eres culpable. Pero es que mi novia me lo hizo hacer. ¿En serio? ¿Todavía vas a buscar justificación? Pero, para afuera. Ahora, si usted se presenta, Yariel se presenta así en humildad. Ay, Padre, Señor, que no me juzguen los hombres, que me juzgue tu misericordia. Si se presenta delante del juez y con estas palabras dice, no me pagues según mi maldad, págame según tu misericordia. El juez le va a decir, todo esto que yo vi en esta película, ¿fuiste tú? Desafortunadamente fui yo, Señor. Por favor, perdóname. ¿Confiesas aquí delante de todos nosotros que tú hiciste toda esta cosa? Sí, Señor, yo confieso. En ese momento Yeshua viene y hace Kippur. Te tapa los labios. Shh. I'm here for you. Don't worry, my son. Yo pagué el precio. Pero tengo que confesar delante. I take it from here. ¿Y qué hacemos nosotros? Gracias, Mesías. Gracias porque pagaste el precio. Gracias porque diste tu vida cuando yo no podía pagar por lo que yo hice. Tú pagaste. Cuando yo pensaba que estaba lejos del Eterno y no tenía ninguna oportunidad, tú abriste la puerta y ahora puedo llegar delante de... Gracias, Mesías. Y Yeshua es el Kippur. Yeshua es el caparot. Él es el que tapa tu boca para que... Shh, I'm going to speak for you now. Padre, yo vi lo mucho que se esforzó. Yo conozco. ¿Sabes que el Mesías te conozca a ti por nombre? Y que pueda ir delante del trono y decir, yo lo conozco. Porque va a llegar un día en que hay muchos que van a decir, Señor, tuviste toda esta gran congregación y todas estas cosas que yo hice para ti. Milagros, en tu nombre yo hice milagros, Señor. Y el Señor, y Yeshua le va a decir, ¿quién eres tú? ¿Cómo que quién soy yo? Si yo estuve todo el tiempo contigo, todo el tiempo confesé tu nombre, donde quiera que ibas. Sí, pero no hiciste lo que... ¿Yo era tu Señor? Sí. Sí, tú eres mi Señor. ¿Y dónde está mi señorío? Que no hiciste lo que yo te dije que hicieras. Hay algunos que digan que no sea este año, Señor, dame un año más para yo
para yo arreglar las cosas. Tengo que arreglar las cosas. Dame tiempo porque tú sabes, estoy tarde. Apenas son 10 días lo que me quedan para el juicio. Por favor, que pase más tiempo. Yo quiero ser conocido delante de tu trono. Yo quiero ser conocido. Pues nosotros esta semana que viene, ¿no? Después del fin de semana, esta semana que viene nos preparamos porque puede sonar la trompeta. Puede sonar. Y si suena, estarás preparado, estás listo. Estarás listo. ¿Sabe que este es el verso tradicional que se usa para el rapto, ¿no? Y en la Biblia está el rapto. ¿Ustedes sabían que en la Biblia está el rapto? ¿Alguien sabía? Sí, hay un rapto en la Biblia. No es el rapto ese tradicional que dicen que uno va a ir guiando y entonces el carro va a tener un accidente. No es ese rapto porque Pablo sí, en el próximo capítulo nos explica. ¿Lo quiere ver? Mira, nos lo explica. Y dice, pero acerca de los, ¿qué dice allí? ¿Lo puede leer conmigo? El primer verso. Pero acerca de los ¿qué? Tiempos y ocasiones. Diga conmigo, tiempos y ocasiones. Otra vez, tiempos y ocasiones. Esas son las dos palabras que se usan para cronos y kairos. Cronos y kairos. Cronos es el tiempo medido, ¿no? Las horas, los minutos, los segundos, los días, los meses, las semanas. Eso es tiempo, cronos. Kairos, diga conmigo, kairos. En la iglesia tradicional, ¿verdad? Siempre nos ha enseñado, recibí un milagro porque yo llegué al dealer y estaba en el kairos de Dios. ¿Verdad que dice así? Y recibí un milagro y llama eso el kairos de Elohim. Pues la palabra kairos no significa el tiempo de Dios, significa moed en hebreo, que significa en hebreo moed, cita. La cita. ¿Me escuchó bien? La palabra kairos no está relacionada con un tiempo arbitrario, como un rescate, como que algo que pasó en medio de la tempestad y llegaste a tiempo. Es que hay personas que dicen que el Señor nunca llega tarde, Él siempre llega, ¿verdad? Pues es un rescate. Pero no, la palabra kairos no tiene ninguna relación con eso. Kairos significa una cita divina y cronos significa el conteo de los días, ¿no? Pablo le dice aquí a los tesalonicenses, le dice acerca del tiempo, ¿cómo se mide? Oye, por cierto, ¿cómo se mide el tiempo en la Biblia? La luna, ¿verdad? El sol, la luna y las estrellas están allí. ¿Y dónde está ese verso? Génesis, ¿qué? 1:14. Yo hago quiz aquí rápido. Mire, Janet, yo hago quiz aquí. Yo pregunto. Así que no te sorprendas si te pregunto algo ahorita. La medida del tiempo de Elohim, del Creador, está en Génesis capítulo 1, verso 14. El tiempo está medido de acuerdo al sol, la luna y las estrellas, ¿cierto? Ahora, los moedim, las citas divinas, no son tiempos medidos, son tiempos programados, o como diríamos, prescritos. Prescrito. Es como dice Pedro, un schedule. Te vas a venir, hoy te vas a levantar a las 9 de la mañana la oración, ¿verdad? A las 3 de la tarde la otra oración, muy bien. Y después cae el sol y ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a dormir a tu casa. Y entonces así lo hace lunes, martes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el viernes, ¿qué pasa? Otro moedín por la mañana, otro moedín por la tarde. Y de repente cae el sol. ¿Y cuál es ese tiempo? El moedín del Shabbat o la cita divina del Shabbat. ¿Se dieron cuenta ahora? Ok. Pablo le dice a los tesalonicenses, yo no tengo que explicarles acerca de cómo se mide el tiempo de Dios, ni tampoco acerca de las citas divinas. No tengo que explicarlo porque ustedes ya saben eso. Pero mira lo que está hablando Pablo del capítulo anterior. Viene y dice, porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá? Como un ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Sin avisar. Él no te anuncia cuándo va a venir, ¿verdad? Imagínate que el ladrón, en California están tratando de hacer eso. Y en Nueva York. Si una persona te roba, pues tienes que tener terapia con esa persona. ¿En serio? No, I'm not kidding.
escúcheme bien, no estoy bromeando. Hay una propuesta de ley para que cuando una persona lo roben, lo asalten, lo apuñalen, le entren a puño y le roben las cosas, si atrapan a ese ladrón, la víctima tiene que hacer una terapia de sesión con el criminal. ¿Ah? En el octágono, en el ring de... Lo están haciendo, lo están proponiendo para hacerlo en Nueva York, porque la criminalidad es problema de la víctima y del victimario. Mire, pescado. Le estoy hablando en serio, no estoy bromeando. Escúcheme, no, I'm not kidding. Dime. ¿Sí? Mira, la víctima queda presa. ¿Qué hacías tú con tu cartera en tu bolsillo? ¿Ah? ¿No ves que te pueden robar? Preso va. No puedes cargar la cartera. Increíble. ¿Qué pasa? Imagínense que un ladrón, escuchen, no, allá atrás hay otro mensaje. El ladrón, imagínense que el ladrón le avisa a usted, le manda un texto. Mira, vengo hoy entre 3 y 4. Prepárate. No estoy seguro si a las 3 o a las 4, pero... No te preocupes, llega. Por eso que yo tengo un perro así de grande, mire. No es tan grande, sí, pero... El nieto de Arlene, bello que está, que es el pastor alemán, loco. Se cuela para allá para que hace rico, ¿verdad? Yo tengo un perrito ahí para, por si acaso la cita divina con el ladrón, tú sabes, yo no estoy. Ahora... Imagínese, entonces el ladrón va a venir, no te va a avisar cuándo. Entonces, así dice el Señor, yo voy a venir en una temporada, pero no te voy a decir cuándo. Pero ahora bien, si Pablo dice ahí, no tengo necesidad de enseñarles acerca de las fiestas o de las citas divinas, porque luego le dice que él viene como un ladrón en la noche. Fíjese bien, es una pregunta curiosa. Porque si yo sé el día de la trompeta, ¿cómo es que no voy a saber cuándo Él va a venir? ¿Verdad? El problema es que nosotros no sabemos cuándo es el día de las trompetas. Otra vez, vamos a ver si te lo... Get a grasp. Si el Señor dice, voy a venir como ladrón en la noche, ¿verdad? Quiere decir que no sabemos cuándo va a venir. Pues entonces, pero él dice allí que ustedes conocen las fiestas y las ocasiones, conocen las citas divinas. Si yo sé que es una cita divina cuando él va a venir, el problema que no cuadra es que dice como ladrón en la noche. Sí, pero yo sé las citas, o debería saber cuándo viene, ¿no? El problema es que esta cita no sabemos cuándo es. La cita de la fiesta de las trompetas no sabemos cuándo es. Nosotros lo tenemos precalculado para este próximo lunes, martes, ¿verdad? Está precalculado. Pero ¿quién controla el sol, la luna y las estrellas? Y si el Padre dice que no va a salir la luna nueva, vamos a dejarlo para 2 días más tarde. ¿Ah? Entonces no sabemos. Tenemos una idea, pero no sabemos. Por eso es que viene como ladrón en la noche. De hecho, en el templo es donde se anuncia la luna nueva. No acá nosotros estamos. Esto es un mandamiento para el templo, para los levitas y para los sacerdotes en el templo en Israel. ¿Ok? O sea que la pregunta que me hizo la maestra la semana pasada cobra sentido ahora. Porque la luna nueva se anuncia en Israel, no en todas partes. Cuando venga el Mesías, durante la luna nueva de trompeta, donde único se va a saber es en toda la tierra de Israel. Más o menos. ¡Ah, pastor, no! Eso no puede ser. Ok, ahorita hablamos. Entonces es para el templo. ¿Qué se hacía en el templo? En el templo había un sacerdote que era el que se encargaba de velar que la guardia estuviera cerca del altar del sacrificio para que nunca se apagara el fuego. Ok, habían otros sacerdotes que se sentaban alrededor del fuego manteniendo la llama encendida del altar. Porque había que mantener ese carbón encendido. No se podía apagar. Eso tenía que ser un holocausto continuo. Diga conmigo, continuo. Pues entonces, ¿qué pasa? Que estos sacerdotes que se quedaban velando. Ay, a mí me tocó ahora velar el fuego. Qué bueno. Ahora voy a estar aquí. Y si viene un ángel. ¡Wow!
¿Tú te imaginas? Y empiezan a hablar ellos así y pasan 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Y ellos están ahí hablando. ¿Tú te imaginas? Estamos aquí, que el Señor venga. Vamos a cantar un salmo. Y pegan a cantar salmo. Y de repente, no te duermas, no te duermas. Y empieza uno al otro a decirle, no te duermas. Y no, pero déjame sentarme un ratito a ti que me duelen los pies. Déjame sentarme un rato. Y se quedaban dormidos. Y cuando se quedan dormidos, el fuego del altar se apaga y lo que quedan son cenizas. Y estos hombres ahí dormidos. Entonces venía un sacerdote que le llamaban el ladrón en la noche. ¿Y qué hacía este sacerdote? Él venía sigilosamente a velar que los otros sacerdotes tuvieran. El fuego se apagó. Entonces llegaba y encontraba a aquellos sacerdotes dormidos. ¿Y sabe qué lo hacía? Agarraba un carbón del altar y se lo ponía en las ropas así. Y se quitaba. De repente ese sacerdote sí empieza a sentir el calorcito. ¡Ay, qué rico aquí! Cuando venía a ver, estaba prendido en fuego la sotana esa que tenía. Y tenía que arrancarse la ropa porque estaba en fuego y salir corriendo. ¿Vieron eso ahora? Que no te agarre el Señor sin ropas, al descubierto. Eso era para el templo, esa era una ceremonia que se hacía en el templo, no una ceremonia, pero era una forma de velar para que las cosas se mantuvieran corriendo en el templo. Este sacerdote se le llamaba el ladrón en la noche, no porque fuera ladrón, es por la forma en que él estaba vigilando. Y llegaba sin avisar. Así que el sacerdote que estaba velando los carbones que deberían estar prendidos no podían dormirse. ¿Cómo es la canción esa de las 10 vírgenes? Y a la medianoche llegó el esposo y los que estaban apercibidas fueron con él. Fueron con él. ¿No han oído esa canción? Sí, pero el Shirley Lopresti la canta mejor que yo. Mira qué linda. Estarás tú velando a la medianoche. Estarás tú velando a la medianoche. No, ahora llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Ah, ¿viste, Tito? Al día, eso es. Yo creo que. El fuego está. Algo así. Bueno, el asunto es que el ladrón en la noche es esta persona. ¿Cuándo esa persona tenía que estar en eso? Tenía que tener esta acción. Específicamente y especialmente durante la fiesta o la convocatoria de las trompetas, porque nadie sabía el día y la hora que ese día iba a ocurrir. What did you just say, pastor? Sí, el día de la hora que nadie sabe. No. ¿Me escuchó bien otra vez? ¿Alguien ha escuchado eso antes? El día y la hora que nadie sabe. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Verdad? En Mateo capítulo 24 dice que el Padre es el único que sabe cuándo estas cosas van a suceder. Porque nadie sabe, diga conmigo, el día y la hora. Otra vez, el día y la hora que nadie sabe. ¿Cuál es el día y la hora que nadie sabe? El día de las trompetas. Hay que estar, ¿qué? Porque no sabemos si es ahora. Ahora, mire lo interesante de esto, ¿verdad? Ya voy a terminar con este tema, porque no quiero pasarme más, quiero entrar a lo que nos interesa. Y quiero decirle qué es lo que nos interesa, ¿ok? Lo que nos interesa es estar preparados, ¿cierto? No nos interesa saber cuándo. No tenemos que saber cuándo. No tenemos por qué descubrir, tú sabes, el movimiento de las estrellas y de los astros y la alineación de los planetas para saber este es el día. No, nosotros no necesitamos eso. Porque si tú sabes todas esas cosas y no estás preparado, vas a ver la alineación de los planetas, pero te vas a quedar aquí, ¿oíste? Se van a alinear en el trono. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué le interesa más a usted, saber el día o estar preparado por el día? Lógico,
Pues ahorita nos vamos a preparar para el día. So, vaya conmigo. Voy a terminar ya mismito. Mateo capítulo 24 dice, verso 33. Vamos a leer un poquito antes para tener contexto. Mirad que os he dicho de antemano. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, que dice, no salgáis. O mirad, está en las habitaciones interiores, no lo creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde esté el cadáver, allí se juntarán los... Adiós. ¿Qué tiene que ver eso? El cadáver se... I don't know. ¿Usted quiere saber de eso o seguimos? Seguimos. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo serán sacudidos. Entonces, después de la tribulación, dice ahí después de la tribulación, otra vez, dice ahí después de la tribulación, sí, después de la tribulación, ¿no dice ahí? Ayúdame, Imar, dice ahí después de la tribulación, verso 29. Después de la, inmediatamente después, después de la tribulación, ¿dice ahí o no dice? 29. Okay. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, etcétera, etcétera. Luego dice, entonces, después de la tribulación, entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo. Y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran honor. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de... Ay, te debería ser lo más emocionado. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de... Aleluya. Y ellos reunirán a los escogidos de él, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la analogía. Cuando su rama ya esté tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo pasará y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y la hora que dice ahí, nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni aun el Hijo, sino el Padre. El día y la hora que nadie sabe. Otra vez, el día y la hora que nadie. En el templo, el día de la convocación de las trompetas se llama el día y la hora que nadie sabe. Okay, esto es categórico, esto es lo que dice en el Instituto del Templo, esto está en la Mishnah, eso es lo que le llaman ese día. ¿Por qué le llaman el día y la hora que nadie sabe? ¿Alguien quiere saber? Porque nadie sabe cuándo la luna nueva va a salir. Que dice, de hecho no es nueva, es renovada, porque la luna siempre está ahí, ¿no? ¿Verdad que sí? La luna siempre está ahí, lo único que es se renueva cada mes. Nadie sabe cuándo va a ser la primera luna nueva el primer día del mes. Y como no lo sabemos, todo el mundo está pendiente. ¿Ok? Todo el mundo está pendiente. ¿Será este lunes o no? Como nadie sabe, se llama el día y la hora que nadie sabe. ¿Ok? Ahora están viendo las claves, más o menos. Están viendo las claves más o menos de cada cosa. Ok, si eso es así, y usted tiene la esperanza de que el Eterno va a enviar a su Mesías para establecer el reino nuevamente en la tierra, esta vez ya no como cordero, esta vez ahora como león, ¿qué es lo propio que debemos hacer? Prepararnos. Dile al que está a tu lado, ¿estás preparado? Pero díselo con suspenso. ¡Tananananan! ¡Tananananan! Psh, ¿estás preparado?
¿Estás preparado? Ok, último. Para aclarar el punto del rapto tradicional. ¿Ustedes conocen el rapto tradicional? ¿Cuál es el rapto tradicional? Yo voy guiando por el carro, voy en el avión y se aparece todo el mundo. Estoy predicando con una Biblia y la Biblia se cae en el piso. Y hay una gente que se queda. ¿Quién se va a quedar? Vamos a ver. ¿Quién se quiere quedar? ¿Quién se quiere ir? Ahora nadie sabe. ¿Y los demás? Yo no sé. ¿Quién se quiere quedar? Ah, yo también, pero, ok. En el rap, vamos a ver. Vamos para allá, ya vamos para allá. Ok, otra vez, de los que están allí, vamos a hacer un poll, Sasha, hazme un poll ahí. De los que quieren, están ahí y quieren, ¿quiénes se quieren quedar y quiénes se quieren ir? Yo me quiero quedar, ¿verdad? Pablo se quiere quedar. A ver, Will también y Solimar. Ok, vamos a ver. Verso 30. No, está bien clara, ya tú verás. No, el rapto. Ok, vamos a hacer la pregunta. El Nelson se quiere quedar para ver los asados. Ok. En el rapto tradicional de la iglesia tradicional, el rapto, ese que hablan de por ahí, ¿quién se quiere quedar? Lourdes, ¿te quieres quedar? ¿Y quién se quiere ir? Vamos a ver qué dice la Biblia. Verso 33, Lucas capítulo 17, verso 33. ¿Lo ven ahí? ¿Lo pueden ver, verdad? Cualquiera que procure salvar su vida la perderá. Y cualquiera que la pierda la conservará. Pero no es perderla simplemente, perderla por causa de su nombre. ¿Ok? Eso lo dice en otro lado, pero por causa de su nombre. O sea, dice, os digo que aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ok? ¿Quiénes son de los que quieren ser dejados? 1, 2, 3, 4, hay un grupito. ¿Quiénes son de los que quieren ser tomados? Levante la mano. Y los demás están ahí. Yo no sé, pastor, no me metan en eso. Nadie quiere decir nada. Os digo que dice, verso 35, dos mujeres estarán moliendo juntas. Fíjense que están juntas. La una será tomada y la otra dejada. ¿Quién se quiere ir? Tomada. ¿Y quién se quiere quedar? Esa es la pregunta, ¿verdad? Luego dice, estarán dos en el campo. Estará Luis y José en el campo. El uno será tomado y el otro será... ¿Quién se va y quién se queda? ¿Quién quiere irse? Ok, ya. Dice, respondiendo le preguntaron, escúchame, preste atención porque para que no pierda esta línea. De repente los discípulos le preguntan, ¿a dónde? Y antes de continuar, yo le pregunto a ustedes, ¿a dónde qué? ¿A dónde se han llevado quiénes? Los que son tomados, no los que son dejados, pero los que son dejados, ¿dónde están? Había uno en una cama, había uno moliendo y había uno en el campo. ¿A dónde, Señor? Son llevados los que son tomados, ¿verdad? ¿Y qué dice Yeshua? ¿Qué respondió Yeshua? Donde están las aves, donde está el cadáver, se juntarán los buitres. No le respondió para nada, pero sí le respondió, porque ellos saben de lo que él está hablando. Está hablando del rapto. Entonces, él le dice, bueno, ¿dónde, Señor? Pues, donde está el cadáver, ahí van a estar los buitres. O sea que, usted ve a los buitres, ahí fue donde fueron llevados. No estoy hablando de especulaciones, ¿ok? Está en la Biblia también. ¿Cómo fue, pastor? Sí, Yeshua dijo que los que son tomados van a llegar a un lugar donde van a haber buitres comiéndose sus cadáveres. ¿Lo quieren ver en la Biblia? Sí.
Apocalipsis, vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Déjame ver si es este, que este no era el que yo iba a hablar, pero. El capítulo. No, creo que es el 19. 19. Estaba 19, 18, 17. Vamos a verlo desde el 16. En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Ese es cuando venga el ejército del Señor, cuando venga Yeshua en su ejército y él viene montado en un caballo. ¿Ok? Esto es bien alegórico, porque el asunto es de ir montado en un caballo, llegar a la tierra de Israel montado en un caballo, significa que viene en son de guerra y en son de conquista. ¿Okay? De hecho, en los 1800, cuando el general británico llegó a Israel para derrocar a los árabes y sacarlos de ahí, los británicos entraron y este general se bajó del caballo para entrar por la puerta de Gajafa. ¿Por qué? Porque él dice, yo no vine a conquistar a Jerusalén. Y esa fue la expresión que yo no vine a conquistar a Jerusalén. Esta es la tierra del Señor, del Rey de Reyes. Él se bajó del caballo, entró por la puerta de Jafa, bajado del caballo. Porque esa es una expresión idiomática. Montado en un caballo significa, si tú entras a una ciudad montado en un caballo, la conquistaste, es tuya. Y tú ahora eres el rey de esa ciudad. ¿Okay? Ahora, dice, vi un ángel que estaba de pie en el sol y gritó con gran voz, diga conmigo, a todas las aves que volaban en medio del cielo. A todas las aves les llamó y les dijo, venid, congregaos para el gran banquete de Elohim. Uy, ¿qué es eso? El gran banquete de Elohim. Sí, mire lo que van a comer. Para que comáis la carne de reyes y de comandantes y de los poderosos y de la carne de caballo y de sus jinetes y la carne de todos, tanto de libres como de esclavos, tanto pequeños como grandes. Vuelvo y pregunto ahora. ¿Quién se quiere quedar? Porque yo no quiero ser comida de buitres. Cuando el capítulo 17 dice, el uno será tomado y el otro será dejado, está diciendo, el que es tomado primero, el que es raptado primero, va a ser carne de buitres, carne para buitres. El que se queda es el que va a ver, el que va a vivir la experiencia de la restauración de Jerusalén. Ahora nosotros, no sé, piénsenlo otra vez y vuélvalo y léalo. Y vuélvelo, búscalo y revíselo. A ver si usted quiere ir o usted quiere quedar. ¿Okay? Pastor, pero entonces, ¿y el rapto? Usted dijo que en la Biblia había un rapto. Este no es. Porque eso no es un rapto. ¿Dónde está la Biblia del rapto? ¿Quieren saber dónde está la Biblia del rapto? Vamos a la parashá. Y vamos a prepararnos. Le voy a invitar que se ponga de pie, por favor, si es tan amable, para bendecir la palabra del Eterno. Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baer. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Bendito es Yahweh, quien es bendito por la eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amim venatan lanu et hatorato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del universo, quien nos ha escogido de entre los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torah, el dador de Yeshua,
dador del Espíritu Santo, el cual nos guía por toda tu palabra. Yeshua nos permitió venir y entrar en tu reino. Yeshua abrió la puerta para que nosotros, los que estábamos lejos, fuéramos acercados. Los que no éramos parte de los pactos y de la promesa, nos hiciera parte de la promesa y de los pactos, por medio de la sangre derramada. Bendito Elohim, que a nosotros, los que estábamos en la dispersión y los que éramos de otras naciones, nos abriste la puerta y dejaste provisión para que todo aquel que en ti crea sea salvo. Así creemos, Señor. Abre nuestros ojos hoy para ver las maravillas de tu Torah divina y que cuando aprendamos, corramos para ponerla por práctica y nos preparemos para la llegada de nuestro gran Rey, Yeshua el Mesías, Padre. Que sea pronto, Elohim, y que sea en nuestros días. Bendito eres tú, Elohim, el dador de la Torah, por Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Vaya conmigo al capítulo 29 del libro de Devarim. ¿Aprendieron algo hoy? ¿Estuve bien? ¿Maté alguna vaca sagrada? Se matan vacas sagradas todos los días, ¿sabe? Deuteronomio capítulo 29. ¿Lo tienen? Dice la parasha se llama Nitzavim, ¿ok? No voy a tomar mucho, voy a tratar de hacer lo que voy a enseñar en media hora. Son 2 capítulos nada más, pero yo no voy a ir por todo. Hay 3 cosas que son los más importantes en esta porción, en mi consideración. De hecho, aunque los muchachos me relajaban esta mañana, pero es verdad, esta es mi porción favorita de todas las 52 porciones de la Biblia. Esta es mi favorita, Nitzavim. ¿Por qué razón? Porque es la que muestra la misericordia y la esperanza no solamente para Israel, sino para todo el que se acerca a Israel. Todo el que se acerca a Israel puede citar esta porción y decir, pero tú dijiste, el forastero. Tú hablaste del forastero, no solamente Israel. Tú hablaste del que corta la leña. Tú hablaste de los reyes, los príncipes, los sabios, los oficiales, las mujeres, los hombres, los niños y del forastero. Tú hablaste de todos ellos. Es más, Elohim, yo confieso delante de ti que tu Torah dice que tú hiciste convenio con los que estaban allí y los que no estaban allí. Y yo no estaba allí. Y lo vamos a ver ya mismo. Por eso para mí esta es la porción más importante. En mi opinión, esta porción cambia o separa a nuestro Elohim de cualquier otra religión, de cualquier otro Elohim, de cualquier otra deidad. Esta porción separa a nuestro Elohim de ningún otro sistema de creencias. Esta. Y le voy a enseñar por qué. Mira lo que dice el verso 10. Todos vosotros estáis hoy delante de Jehová. Diga conmigo, todos vosotros. ¿Quiénes son todos vosotros? Los que estaban allí, ¿no? Todos los que estaban allí. ¿Quiénes estaban allí a punto de entrar a la tierra? Todos los hijos de los que salieron de Egipto, los que salieron menores de 20 años y los que nacieron en el desierto estaban allí. Pero había más gente. Habían forasteros, habían egipcios, habían edomitas, habían moabitas, habían amonitas, habían de todas las ciudades de alrededor. Porque créame, cuando Moab miró por la ventana y vio el campo lleno como si fuera una invasión de langostas y era el pueblo de Israel, ¿tú sabes cuánta gente se asustó? Y dijo, nos van a comer toda la cosecha, se van a tomar todo el agua, nos van a dejar sin nada. Pero son muchos. Y cuando vieron que Adonai no pudo, Balaam no pudo maldecirlo y que Balaam no pudo hacer nada en contra de ellos, ¿sabes cuánta gente se fue con ellos? Tiene que haber habido un montón. Se fueron con ellos porque tú sabes lo que es tú saber acerca de este gran Elohim que hizo las maravillas que hizo en Egipto en contra de ningún otro ejército y los menos pudieron vencer a los más. Entonces, todos ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida, estaban parados allí. Del otro lado estaba Jericó. Jericó era una ciudad amurallada, bien cerrada.
Y ahí adentro había gente hablando de esta gente que viene por ahí. Y estaban diciendo, ¿tú sabes todo lo que esa gente hizo allá? Estaban todos asustados. En Jericó estaba todo el mundo asustado. Y Rahab, la ramera, escuchó. Por ahí viene. ¿Quiénes son esos? Se llaman los israelitas, los hebreos. ¿Y de dónde salió esa gente? No sé, pero estaban en Egipto. Y vencieron a Egipto. ¡Que vencieron a Egipto! ¿Cómo va a ser? Pues sí, el Dios de ellos los sacó con mano fuerte. ¡Wow! Pero ¿y entonces qué más pasó? Mira, se pararon frente al mar. Y cuando venía el ejército de los egipcios y los iban a matar a todos, el mar se abrió. ¿Qué? Tú estás bromeando. Tú estás echándome broma, ¿verdad? No, se abrió. Se abrió y pasaron, todos ellos, eran casi 3 millones de personas, pasaron en una noche pasaron y ni se le mojaron las chancletas. De verdad. Bueno, pero si pasaron ellos, los egipcios también pasaron. No, mijo, deja que te cuente. Después que llegaron al otro lado, que los egipcios iban por el medio y se pararon a mirar y se distrajeron, porque dice la Biblia que ellos hicieron un campamento dentro de las 2 murallas de agua. Y el agua empezó a regresar. Ellos arrancaron y Adonai le rompió las ruedas de las carretas. De verdad, sí. Y todos murieron. Y se veían los cuerpos flotando en el mar. Y esa gente viene para acá. Sí, pues mira, yo me convierto porque yo con esa gente no me meto. Chacho, conviértete y te van a matar aquí. Si se enteran los moabitas, si se entera la gente de Jericó, te van a matar. Pues no digan nada. Y Rahab la ramera de repente vio a estos 2 tipos sospechosos que llegaron. Tum, 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 tum. ¿Quiénes son ustedes? Hey, mujer, venimos a chequear aquí cómo está esta ciudad. Nosotros somos israelitas. ¡Ah! Ustedes son israelitas. Yo voy a hablar de ustedes. Yo los conozco. Yo sé quiénes son ustedes. ¿De verdad tú sabes? Sí, no digas nada porque si saben que estamos aquí nos matan. Ay, no, espérate. Vénganse para mi casa. Y lo metió en la casa. Escóndanse aquí. Vinimos a espiar, a ver cómo está esta ciudad, cómo son las murallas. No, pero si ustedes los descubren, los van a matar. Escóndanse en mi casa. Tranquilo que todo va a estar bien. Y cuando tocaron a la puerta, mira, supimos que hay unos sospechosos aquí. Mira, Rahab, ¿tú tienes a alguien ahí en la casa? Yo no vi a nadie. Bueno, ahorita vengo por ahí, te voy a revisar toda la casa. Y entra Rahab para acá y dice, miren muchachos, tienen que irse, brinquen esa muralla, pero como vamos a brincar esa muralla tan alta, nos vamos a matar. No, mire, y amarraron sábana y tiraron por la ventana y bajaron. ¡Ey, espérate! Y iban bajando. ¿Qué pasa? Bueno, chicos, cuando ustedes vengan para acá, no me dejen a mí atrás. Yo les ayudé, les di la mano. ¿Qué van a hacer conmigo? Yo quiero saber del Dios de Israel. Yo quiero saber de tu Dios. Bueno, pon un paño rojo en tu ventana y nosotros cumpliremos nuestra promesa si tú cumples la tuya. ¿Tú oíste bien? Si tú cumples tu promesa, Él va a cumplir la suya. Pon el paño rojo y te aseguro que no te van a tocar. Bajaron, se fueron, camino de 3 días, salieron a buscarlo, no los encontraron, llegaron allá al otro lado donde estaba Josué. Josué, cacho, esa muralla está cerrada, pero olvídate, tenemos una espía adentro, tenemos inteligencia. Rahab se convirtió en la madre del Mesías. ¿Me escuchó bien? De ella salió la madre del Mesías. No, perdón, el Mesías. ¿Por qué? Porque en su genealogía llegamos hasta el rey David. De Rahab, una prostituta pagana. Todos vosotros que estáis hoy delante de Adonai, vuestro Elohim, los que están allí a punto de cruzar y los que no están. Como Rahab, la ramera. Aleluya. Yo no sé si esto le da esperanza a ustedes, ¿verdad? No es que usted sea una ramera, ¿verdad? Pero sea lo que sea, yo voy a ser fiel. Yo voy a poner el paño rojo en mi ventana.
Yo voy a levantar el estandarte de mi Elohim. Ese es mi Elohim. Ah, mira, ya te estás luciendo. Estás haciendo de judía. No, yo no me estoy haciendo judía. ¿Quién puede añadirle, por más que se esfuerce, un codo a su estatura? ¿No dice Yeshua? Yo no me puedo hacer judío. Pero una cosa sé. El Elohim de los judíos ha cumplido su promesa y yo voy a poner el paño rojo en mi ventana. Yo voy a levantar estandarte por el Elohim de Israel. Porque cuando él lo vea, él va a decir, ahí hay uno. Mira, allá en Hain City, mira, ahí está Mayrín y Luis. Ahí hay uno. Lo voy a ir a buscar. Lo voy a llevar a casa. Porque son fieles. Vuestros jefes de tribus, ancianos, oficiales, todos los hombres de Israel, los niños, las mujeres, los forasteros que están en medio de vuestro campamento, desde que él corta la leña hasta que saca tus aguas. Estás por entrar en el pacto. Diga conmigo, entrar en el pacto. Entrar en el pacto con Adonai. Todos nosotros tenemos oportunidad de entrar en el pacto con Adonai. No hay límite. Nadie puede quedar, no se van a quedar en Afganistán. No vamos a dejar a nadie atrás. Elohim cumple su promesa y los va a sacar de donde sea, los va a sacar. Y si tú mueres levantando tu mano y confesando, Jehová Juja Elohim, ¿sabe qué? Él no va a dejar para siempre tu alma en el Seol. Te va a resucitar. Tenemos la esperanza. Dice, y en el compromiso solemne que Adonai tu Elohim hace hoy contigo, a fin de confirmarte hoy como pueblo suyo. Pueblo suyo, no eran los israelitas nada más. No, los hombres, los jefes, los forasteros, el que recoge el agua, el que corta la leña, todos son, pues, los que estaban ahí, los que no están, todos somos pueblo. Así que mira el que está a tu lado y pregúntale, ¿tú eres pueblo? Pero chequealo de arriba abajo. ¿Tú eres pueblo? Y el que está viendo ahí, tú respóndele, claro que sí. Adonai Juja Elohim. Diles, claro, Adonai Juja Elohim. ¿Estamos bien? Falta poco, no se preocupe, ya nos vamos. Dice, no solo con vosotros hago yo este pacto y este compromiso solemne, ciertamente es con el que está aquí con nosotros hoy, delante de Adonai nuestro Elohim, y también con aquel que no está con nosotros hoy. Pues vosotros sabéis cómo habitábamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Vosotros habéis visto sus abominaciones, sus ídolos de madera y de piedra y de plata y de oro que tienen entre ellos. ¿Acaso nosotros no está claro lo que es un idólatra, lo que no es un idólatra en nuestra sociedad hoy en día? ¿No está claro lo que es una persona justa y lo que es una persona injusta en estos días? ¿No está claro? Está delante de nuestros ojos. ¿No está claro los que quieren sacrificar bebés en el vientre de las madres? Claro que está claro. No, en Texas, ¿tú sabes cuánta gente? Le voy a decir algo que es chocante, pero es cierto. Antes de que la ley de Texas entrara en vigor, la ley en contra del aborto en vigor, las clínicas de aborto aceleraron sus motores. Hay que hacer todos los abortos que podamos antes de que entre la ley en vigor. Y en un día hicieron en una clínica 67 abortos. Porque no les daba tiempo. Y estaban corriendo el personal y los doctores. Oh my God, qué tanto trabajo antes que entre la ley. Otra. Vamos a sacarle el bebé, vamos. ¿Se imagina lo bajo que ha llegado a este país? Están delante de nuestros ojos. Delante de nuestros ojos está. ¿Sabe de la gente que salió de Afganistán? Usted sabe la noticia de Afganistán, ¿no? ¿Saben? Espero que sí, los que están viendo. De toda esa gente que salió de Afganistán, solamente un 11% eran americanos o personas que tenían legalidad para venir aquí. De supuestamente 120,000 personas. What? ¿Tú sabes cuántos ciudadanos, residentes, gente de vacaciones estaban ahí, se quedaron atrás? Ellos dicen que 200 o 300. Pero eso no es todo. De todos los que salieron, que no eran legales, que eran gente refugees,
refugees, hombres con niñas, hombres con niñas como esposa. No, no estoy hablando de niñas de 14, 15, 9, 10, 11. Que Estados Unidos, este país, sacó de allí y dejó a los americanos, dejó a los ciudadanos americanos allá. Dejaron demasiado. La maldad está delante de nuestros ojos. Si usted no la puede ver, le invito a darse un paseíto por Washington. Le invito a darse un paseíto por Austin, Texas, California, Los Ángeles, San Francisco, Washington, D.C., Portland, Oregon. Dese una vueltita por allá para que usted vea. Michigan, hay una ciudad que se llama Dearborn, en Michigan. Y usted llega ahí, usted como persona cristiana, si tiene una cruz o algo así, y usted llega a Michigan, los niños los mandan a escupirle la cara, a gritarle en la cara. ¿Por qué no vienen los grandes? Porque le doy una galleta. Pero los niños, aquí en este país, la maldad está delante de nosotros. Está latente. Y eso es, y yo no quiero hablar de religión porque no quiero insultar a otras religiones, ¿verdad? Eso es la maldad de la justicia del hombre. Y nosotros lo hemos visto con estos ojos. Si empezamos a hablar de religión, nosotros los de raíces hebreas, nosotros estamos locos porque creemos en la tierra que no es redonda o que es plana. Yo no creo en esas cosas, pero ni soy, ¿cómo se llama? Conspirador de eso. Somos raros, ¿verdad? Porque preguntamos. Porque seguimos. No, venga, tú eres más raro que yo. Nosotros hacemos las preguntas correctas. Nosotros hacemos las preguntas. Y si no tienes la respuesta, te voy a seguir preguntando. Pero dime. No, pero es que. Y entonces empiezan a dar vueltas por allá. Por las religiones y las cosas y el esoterismo. Y eso es una explicación espiritual muy profunda que no podemos verlo con los ojos carnales. ¿Sabes qué? La Biblia dice que las cosas ocultas son de Elohim, pero las reveladas son de nosotros. Así que no me vengas con ese cuento de que eso es muy profundo por allá, porque las cosas, no hay nada oculto debajo del sol. Y lo que está revelado es de Elohim. Dime cómo funciona para yo hacerlo. Si no sé cómo funciona, no me pidas que lo haga. Pero es que Elohim tiene mandamientos que no tienen explicación, ¿cierto? Sí, pero es Elohim. Es Él. Yo no me vengas a mí como hombre a decirme, quiero que te pares de cabeza porque eso va a hacer que tu meditación sea... No venga con esa vaina. Háblame ciencia. Dime la verdad. No venga con cuento. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué dice Elohim que tenemos que hacer? Tal cosa. Pues hagámoslo. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque hemos visto cómo el mundo anda. No lo hemos visto, ¿verdad? Le acabo de decir. Dice aquí. Pues ya ustedes vieron todo eso. Vosotros habéis visto sus abominaciones, sus ídolos de madera y de piedra. Verso 18. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Adonai. Verso 18. Nuestro Elohim, para ir a rendir culto a los dioses de esta nación que estamos viviendo. De las naciones, ¿verdad? Dice, no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca una hierba venenosa y ajenjo. ¿Sabe lo que están haciendo en Puerto Rico? Están separando los vacunados de los no vacunados en las iglesias. ¿Sabes qué es eso, verdad? La opresión es tan grande que Australia tuvo que suspender y decir, mira, la verdad que está fuerte lo que están haciendo. En Australia la gente no podía salir a la calle. Literalmente ahí al patio no podía salir. No podía visitar a nadie. No podía ir al supermercado. Pues entonces, ¿qué hace la gente? Chico, pero entonces, ¿cómo tú quieres que yo coma? No. En lo que pasa la pandemia. Tienen 25 millones de habitantes y solamente tienen 111 casos. Y cerraron todo. En Nueva Zelanda, no sé cuántos habitantes hay, y por un caso cerraron todo. Un caso. Eso es opresión. Seguimos. Dice, y que al oír las palabras de este compromiso solemne,
produzca una hierba de ajenjo. Y cuando oyes las palabras, dice, mira, Adonai quiere que esto lo haga. Vamos a hacer esto. Si tú obedeces a Adonai, si tú obedeces al Eterno, Él te va a amar y te va a estar contigo. Así que hazlo. Esto es lo que tienes que hacer. Entonces hace, ay, tan bello que tú hablas. Tú eres tan carismático. Es que tiene como una cosa, a mí me gusta porque me hace reír. Entonces, pero estás haciendo lo que Él te dijo. No. ¿Por qué? Yo estoy bien. No, espera. ¿Tú oíste lo que te dijo el pastor? Sí, no, yo lo oí. Y eso es serio, ¿viste? Eso es serio. ¿Lo estás haciendo? Bueno, estoy orando. Pero, ¿y qué estás esperando? Estoy esperando que el Señor me lo revele. Eso es comiquísimo. Porque el Señor te acaba de revelar algo y tú, ay, este pastor tiene una carisma que, wow, me acuerdo cuando era cantante. Yo lo sigo porque es que me gustaba cuando cantaba. Y yo lo pongo así, lo dejo ahí y oigo. Y después me dicen, pastor, yo lo vi, lo oí, ¿sí? Y hiciste lo que estaba diciendo, lo que dice la Escritura. Bueno, ahí vamos. Y se pone medio nervioso. Y ahí vamos. No. Pero ¿por qué no lo estás haciendo? Se supone que, ¿verdad? La revelación está dada, está aquí, está en la Escritura ahí. Es fácil, ¿no? ¿Verdad que está fácil? Está revelada. Está allí. Pero pastor, es que es complicado. Es que usted no entiende. No, yo entiendo porque hace 12 años atrás mi mujer me dijo a mí, eso mismo me dijo, otra vez, Gabriel, por favor. Me dijo, que me hable el Padre a mí. Me dijo así ella. Y cuando dijo eso, yo dije, ok. ¿Y sabes qué pasó? El Padre le habló. Porque es muy complicado. Pastores, no entiendo. Espérate. Lo que pasa es que tú tienes una influencia que ha creado en ti un veneno y ajenjo. Que no te estás dando cuenta que te lo estás comiendo y cada vez que te lo comes, el veneno y el ajenjo te sabe dulce. Pero su fruto es amargo, te da de entera y no puedes seguir y entonces te da, tú sabes. Entonces el Padre dice, por favor, no caigan en eso diciendo, yo lo oigo, pero yo voy a estar bien. No, yo estoy bien así. Yo estoy bien así. Yo estoy bien así. El otro día estaba orando y el Señor me tocó. Y me dijo, tú estás bien así. Ay, yo sentí una paz. Yo sentí una paz. ¿En serio? ¿Sentiste paz? Sí. Wow. Ten cuidado. Porque Juan dijo en el capítulo, primera de Juan, capítulo 3, versos 18 y 19, si mal no recuerdo. Juan dijo, si tu corazón no te reprende, mayor es Elohim. Pero si tu corazón te reprende, confía en Elohim. Se lo dijo así Juan. Si tu corazón no te reprende, quiere decir, si tú tienes paz, tengo paz, yo no tengo que hacer eso. Yo oré al Señor y tengo paz. Mira, tú sabes una cosa, aunque tengas paz, Él es mayor. Porque no puedes confiar que las acciones y la religión y las dogmas y las doctrinas de los hombres que te producen paz, pero que están en contra de lo que dice Adonai, son acciones o doctrinas de Elohim. Si es en contra de lo que dice Elohim, aunque te produzca paz, tú tienes que decir, espérate, esto se oye muy bien, pero la Biblia no dice eso. Corazones engañosos. Mejor yo voy a obedecer a Elohim, aunque mi corazón aunque no tenga paz. Porque a veces yo hago cosas, a veces hacemos cosas, dígame si es o no cierto, que a veces hay mandamientos que usted quiere guardar y fiestas y oraciones y cosas que usted dice, yo no quiero hacer esto. Me siento como la iglesia católica, ¿verdad? ¿Sí? Me siento como que la liturgia, la cosa, no. Entonces, confía en Adonai. Mi mujer y yo, mi esposa y yo fuimos un día a un servicio donde estaba Paul Wilber y tenían
la primera vez que vimos la procesión, no la primera vez, pero la primera vez que experimentamos la procesión de la Torá, porque la habíamos visto en otra iglesia cristiana y era como que, ay, mira qué lindo, y nos impactó. Pero ese día estaba Paul Wilbur y era una iglesita pequeña, así como nosotros. Y entonces ellos hicieron el servicio de la Torá, un Shabbat. Llegamos ahí, como nos enteramos que Paul Wilbur iba a estar, tú sabes, nosotros fuimos por entonces la farandulería. Me senté yo ahí al frente con ella y entonces hicieron la procesión de la Torá y nosotros estábamos como, ya, ¿qué vamos a hacer aquí? Y ellos empezaron a hacer hicieron las 15 oraciones, las 15 salmos con la pantalla, iban caminando y todo así, y después fueron y agarraron la Torá. Cuando ellos agarraron esa Torá, el Sefer, y empezaron a danzar, mi esposa y yo tuvimos una convicción, una cosa que empezamos a llorar. Y nosotros, ¿qué es esto? Y no sabíamos. Al principio es chocante, pero confiamos en el Eterno. Vamos a confiar en Él. Y esa experiencia nos abrió un mundo totalmente diferente, nos abrió la mente, nos abrió el mundo espiritual, si se quiere, para poder ver a Adonai y confiar que aunque las cosas son extrañas a mis ojos, confiar que si es Elohim el que lo dijo, Él me va a dar paz. ¿Estamos bien hasta ahí? Les pregunto porque quiero saber si no estoy pisando en aguas extrañas. Dice aquí, Jehová no estará dispuesto a perdonarle. No, perdón, el verso 19. Al oír estas palabras, las palabras de este compromiso solemne, se bendiga a sí mismo en su corazón, diciendo, yo tengo paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón, de modo que arrase la tierra regada junto con la sedienta. Eso es la expresión que se dice, throw the baby with the water. The water with the baby. Cuando tú bautizas al baby, lo pones en el agua del cura y entonces tú botas el agua con el bebé. Algo así. Eso es lo que quiere decir. Arrase lo bueno y lo malo. Porque hay personas, este es el problema, que nosotros pensamos que porque tenemos paz, estamos bien y todo no va a pasar nada. Y entonces, ¿qué pasa? Nos vamos nosotros y arrastramos a los que están alrededor nuestro. Y eso es lo malo, eso es lo peor que puede pasar, que cuando tú no das testimonio, la gente se aparta. La gente te acusa y al acusarte a ti, acusa a Adonai. No, yo sigo creyendo en Dios porque en esa gente no se puede creer. ¿Verdad? ¿Lo he oído esa expresión antes? Yo la he oído. Dice, Él lo apartará para mal entre todas las tribus de Israel conforme a todas las imprecaciones del pacto escritas en este libro de la ley. La generación futura, vuestros hijos que se levantarán después de vosotros, el extranjero que vendrá de tierra lejana, cuando vean las plagas de aquella tierra y las enfermedades que Adonai habrá hecho brotar en ella y digan, toda esta tierra está quemada con azufre y sal, no puede ser sembrada ni producirá, y en ella no crecerá ninguna planta como fueron trastornadas Sodoma, Gomorra, Adán y Seboín, las cuales Jehová destruyó en su ira y en su furor. ¿Cuál es el producto de nosotros querer andar en la terquedad de nuestro corazón y de nuestra mente? Hasta la tierra va a ser maldita. No va a producir. Tenemos que ponernos para nuestro número, ¿verdad? Ok. Resulta que ahora vamos a ver el rapto. ¿Quiere ver el rapto ahora sí? El de verdad. Este es el rapto. Y en este usted no se quiere quedar. En este usted se quiere ir. Sucederá. Este es mi verso favorito de todos los versos de la Biblia. ¿Okay? Literalmente. Esta es la porción que me da esperanza. Cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si consideras en tu corazón, en medio de todas las naciones donde Jehová tu Elohim te haya dispersado. Fíjese bien, en este caso no está hablando de la tierra de Israel, ¿verdad que no? Está diciendo en medio de las naciones. Y mire cómo sigue diciendo. Dice, si vuelves
tú con tus hijos a Jehová tu Elohim y obedeces su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te mando hoy, entonces, si obedeces, diga conmigo, si obedeces. Otra vez, dígalo de verdad. Si obedeces, entonces Jehová tu Elohim también te restaurará de la cautividad. Él tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte ¿de dónde? De todos los pueblos a donde Jehová tu Elohim te haya dispersado. Si leemos hasta ahí, pues podemos pensar que los pueblos de Israel o los cercanos, ¿verdad? Pero no, mire lo que dice el próximo verso. Dice, si eres arrojado hasta el extremo de los cielos, de allí te reunirá tu Elohim, ¿verdad? Te reunirá. Y luego, ¿qué dice? Y de allí te raptará y te devolverá ¿a dónde? Ahora no vas a ir a un lugar donde estén los cadáveres y estén los buitres. ¿Están viendo el rapto ahora? ¿Sí o no? Hay algunos que dicen, ay, pastor, usted siempre. No, ese es el rapto. De allí él te va a reunir primero, ¿verdad? Como nos reúne aquí nosotros cada Shabbat. Y después de ahí nos va a tomar y te hará regresar a Adonai a la tierra que tus padres tomaron en posesión y tú la poseerás. Y él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. ¿Vieron eso? Ahí está el rapto. Si alguien le pregunta sobre el rapto, usted dígale, sí, yo creo que el rapto está en la Biblia. De verdad, sí, te lo dice, hay que estar pendiente porque están las guerras y rumores. No, ese no es el rapto. Te voy a enseñar en el Viejo Testamento. Le dice así, en la Tanakh. De verdad, sí, está ahí. Y cuando usted le enseña eso, la gente queda, mire, le digo porque es mi experiencia, lo he hecho montones de veces. La gente se queda como que, ese no es el rapto. No, ahí dice que te va a reunir y te va a tomar y te va a llevar a la tierra, te va a regresar a la tierra. ¿No? Bueno, sí parece. ¿Y qué dice? Y Jehová tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames. Diga conmigo, para que ames. Mire, el requisito número 1 para amar a Elohim es la circuncisión del corazón. O sea que si el mandamiento dice, ama a tu Dios y ama a tu prójimo, si el mandamiento dice eso, ¿cómo se ama a Dios? Circuncidando el corazón. Cuando usted quita lo que cubre su corazón. Así se ama a Elohim. ¿Cómo va a ser, pastor? No entiendo. Eso es muy, ¿verdad? Como que no tiene algo tangible. Porque, ¿qué significa circuncidar el corazón? Voy a abrir el pecho y voy a sacar el corazón y voy a... No, ¿verdad? Porque si no muero, entonces... Sí, entonces, circuncidar el corazón. Esta mañana compartía con los caballeros lo siguiente, y esto fue bien importante, y creo que es importante para nosotros. Cuando nosotros pecamos porque somos seducidos por nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? La palabra. ¿Y qué significa eso? Nuestras propias pasiones y nuestros propios deseos. Diga conmigo, mi propio deseo. Circuncidar el corazón es quitar tu propio y poner el de Elohim. Eso es la circuncisión del corazón. Entonces, Elohim, nosotros tenemos la tendencia al mal. Diga conmigo la tendencia al mal. ¿Cuántos de ustedes saben que tiene la tendencia al mal? Ay, no, pastor, si yo soy una santa mujer, mire, si yo no salgo de casa, yo soy viuda, todo el tiempo estoy orando y yo lo único que tomo es café con pan. Y ayuno 3 veces en semana. Yo soy una santa. Ya vimos, sales flotando. Es mejor que salgas de la casa. Y que Pablo dijo acerca de las mujeres viudas. ¿Sabe qué dijo Pablo? Que se vayan a enseñar a las jovencitas a ser buenas esposas. La mujer, óigame, ¿qué tú dijiste, Noemí?
No que se vayan a chismear por las casas, que se vayan a enseñar a la jovencita cómo ser una buena esposa. Digo, si fuiste una buena esposa también, porque quién sabe por qué eres viuda. Esa era una broma. Iba bien. I'm so sorry. Tú no tienes la culpa, mujer, no. Fui yo. I'm kidding, come on. Chill. Ok. ¿Ah? Chacho, mira. Ok. No me dio tiempo a levantar el escudo. Ok. Entonces, hasta me sacaron del tema. Ok. Ok. La concupiscencia, estamos hablando de la circuncisión del corazón. La concupiscencia es algo que viene innato en nosotros. Nosotros fuimos creados con eso. Concupiscencia lo que significa en hebreo, no me acuerdo ahora la palabra en hebreo. En hebreo lo que significa es mis planes. Tiene que ver conmigo, con lo que yo quiero. Eso es concupiscencia. Y eso está en nosotros innatos. Eso está allí. Eso, todos venimos con eso. Ahora, cuando nosotros nos dejamos seducir por lo que yo quiero versus lo que Adonai quiere, entonces empezamos a tantear terreno peligroso. ¿Por qué razón? Porque muchas de las cosas que tú quieres son buenas y convenientes ¿para quién? Para mí mismo. Para moi. Me gustan, son convenientes, me siento bien. Creo que estoy en la voluntad del Eterno. Yo creo que esta es la voluntad del Eterno para mí. Revisa, vuelve a chequear, que no sea una concupiscencia de tu corazón. Porque el corazón es engañoso. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Ellos llegaron delante del árbol y miraron que era codicioso. ¿Y qué fue lo que ellos pensaron? ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente? La serpiente le dice, ¿quién sabe si serás como Elohim, conociendo el bien y el mal? Miren esto. ¿Qué motivo tendría una persona para conocer el bien y el mal? ¿Qué motivo tiene? ¿Qué motivo tienes tú para decir, no, yo quiero saber todo lo que es bueno y todo lo que es malo y quiero saber cómo controlarlo? Tener poder. ¿Poder para qué? ¿Para controlar las masas o para salvar tu vida? Mire, si yo tengo el poder del bien y del mal, yo puedo salvar mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo sé y saber, la definición de saber es mucho más profundo de que simplemente tener conocimiento. Es estar consciente. Estar consciente significa que yo puedo ver lo que es bueno y lo que es malo. Y ahora puedo tomar la decisión de lo que me daba vida y lo que me puede producir muerte. Estar consciente de eso es lo más difícil que un hombre puede lograr. La conciencia del bien y del mal es lo más difícil que nosotros podemos lograr. Y la intención de lograrlo es sobrevivir. Vivir. Estar vivo, que mantener mi vida. ¿Cuántos de ustedes quisieran encontrar la fuente de la juventud? ¿Verdad? Todo, ¿verdad? A ver si. Ella hace, ella aquí. ¿Cuántos de ustedes quisieran encontrar la fuente de la juventud que Ponce de León que estaba buscando en Puerto Rico? No encontró la fuente de la juventud. Todos nosotros, el asunto no es la juventud, el asunto es la sobrevivencia, porque todos vamos destino a morir. Y cada vez nos ponemos viejitos. Y cuando aprendemos todo, que ya lo sabemos todo, es tiempo de morirse. Yo quisiera saberlo cuando empiezo, ¿verdad? Pues entonces esa es la lucha nuestra. Saberlo todo. ¿Para qué? Para sobrevivir. Hay una película que se llama Limitless. No sé si alguien la vio. Limitless. Te daban una pastilla y tu cerebro sabía todo, podía hacerlo todo. Era Superman, era el Hombre Araña, era todo junto. Pero te duraba 24 horas nada más. Tenían 24 horas para ver
¿Qué ibas a hacer con todo ese conocimiento y toda esa habilidad? Podías oír a la gente, podías ver. Era limitless. Pues el tipo que se tomó la pastilla, lo estaban persiguiendo. Porque le dieron la pastilla para probar, porque él podía. Vamos a probar contigo. Y el tipo, ¿qué es esto? Y era un desordenado. En la casa todo estaba desordenado. Y en media hora arregló esa casa y tú entrabas y tal. Adiós. Y todo esto ordenado. ¿Qué pasó aquí? Limitless. Tengo la mente libre. ¿Y cuántos no quisieran tener algo así? ¿Yo? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la película, en la trama de la película, resulta que él, un día, como le daban pastillas de vez en cuando, un día se tomó la pastilla y ¿sabe lo que él hizo? Hizo una reverse engineer de la pastilla para hacer más. Pero la gente que le dio la pastilla no sabían que él iba a hacer eso. Entonces, esta es la última, y lo dejaron. Y él dijo, ok, está bien. Y fue donde un amigo le dijo, ya la tiene. Porque su limitless lo ayudó a él a hacer una pastilla para mantenerse así. ¿Cuál era la intención del hombre? ¿Cuál era la intención de ese señor? De la película como tal. Que tú no tengas límite, que puedas vivir eternamente, que puedas ser el más brutal de todos. O sea, eso es lo que le pasó a Adán y Eva. Pero mi pregunta es, ¿ellos eran limitless? Adán y Eva. Pero no como ellos querían. ¿Cómo ellos iban a ser limitless? Haciendo la voluntad de Adonai. ¿Cierto? Y está en esta parashá. Está aquí. La parashá lo dice. ¿Tú quieres vivir limitless? Te voy a dar la solución. Mira lo que dice. Estoy en el capítulo 30, ¿verdad? Creo, sí. Verso 15. Mira pues, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y luego le dice, mira lo que dice. ¿Con el fin de qué? De que ames a Adonai tu Elohim. Ok, so, ¿de qué manera, Tito, escúchate esto? ¿De qué manera Adonai circuncida nuestro corazón? ¿Cómo Él hace para circuncidar nuestro corazón? Uno piensa que Él mete la mano y cambia todo y después saca la mano y ya tú eres nuevo, ¿verdad? Pensamos, como al principio que vimos, seremos transformados. La única manera que tú llegues al punto de ser transformado o resucitar con un cuerpo incorruptible es que hayas vivido así. Porque si tú no vives así, créeme que tu lámpara no tiene aceite, no vas a pasar. Pero si tú vives así, va a llegar un día en que Adonai, los muertos resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Ya, ahora vamos a ser limitless. Ahora no vamos a tener el problema de que somos corruptibles. ¿Ok? So, ¿cómo Adonai circuncida tu corazón? Él hace esto. Aquí está la pastilla azul y aquí está la pastilla roja. Escoge la roja. Aquí está la muerte y el mal, la vida y el bien. Y luego le dice, escoge la vida para que vivas. Y circuncida tu corazón. ¿Cómo Él circuncida tu corazón? Te da la oportunidad de escoger. Tienes la oportunidad de escoger. Y te dice cómo. Y después te dice, si tú escoges amarme, escucha bien, si tú y yo escogemos amarle, en el momento que escogemos amarle, ¿sabe lo que estamos escogiendo? El bien y la vida. El bien. Amar a Adonai es escoger el bien y la vida. Adán y Eva le tenían miedo a la muerte. Adán y Eva, el miedo, la serpiente lo que representa es el miedo a la muerte. Ellos teniendo miedo quisieron salvar su vida. ¿Cómo? Si yo conozco el bien y el mal, I'm going to be limitless. Y quién sabe si sería como Elohim. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Preservar mi vida. Pero Adonai le dijo, chico, ciertamente morirás. Porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad de ser limitless. Ain't gonna happen. La única manera de nosotros lograr la vida y el bien es amando a Elohim. ¿Cómo Él circuncida tu corazón? Cuando te da la opción
y te enseña lo que es el bien. Cuando Él te enseña lo que es el bien, ahora tú escoges amar a Elohim. Y cuando escoges amar a Elohim, los muertos en el Mesías resucitarán primero. Y nosotros los que hayamos llegado, los que hayamos quedado, nos presentaremos a la fiesta de la trompeta o al día de las trompetas y esperaremos. ¿Será hoy, Señor? Si es hoy, págame según tu misericordia y no según mi maldad, porque hay mucha maldad. No sé si usted, pero aquí de este lado hay mucha maldad que tengo que recuperar. Pero confío y creo que su misericordia va a ser suficiente para ayudarme, levantarme, para fortalecerme. ¿No confiará usted en el Eterno, en que Él tiene la verdad absoluta? Y al tener la verdad absoluta le puede enseñar cómo preservar su vida. La vida no se preserva haciéndolo a tu manera. La vida se preserva haciéndolo a la manera de Elohim. Si lo hacemos, entonces tenemos una luz al final del túnel y tenemos una esperanza. Yo le invito hoy, como todos los sábados le invito hoy a honrar al Eterno, a vivir para Él, a esforzarse para conocerle, a entenderle y más que eso, para ser conocidos delante de Él. Ese es nuestro esfuerzo, ese debería ser nuestra dedicación. Amar a Elohim requiere que circuncidemos nuestro corazón. ¿Cómo? Escogiendo el bien. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que hacerlo, pastor? ¿Para cuándo lo vamos a dejar? El tiempo es ahora y para siempre. ¿Cuándo lo debo hacer? Diga conmigo. Ahora. ¿Cuánto tiempo? Quemar los puentes, hundir los barcos y no volver atrás. Esa es la idea. Que amemos a Elohim sin tener plan B, dejando todo atrás. Incline su rostro, cierre sus ojos. Quiero decirle que este plan se ha extendido para nosotros, se ha extendido para nuestra vida. Nosotros, los que estamos lejos, nosotros los forasteros. Este plan no es solamente para el pueblo de Israel. Israel tiene su lugar. Israel es la niña de los ojos de Adonai. Pero Adonai lo dijo claramente. Él habló y lo dijo. Los que están aquí y los que no están. El que recoge tu agua, el forastero que recoge tu leña, el forastero que recoge tu agua. Todos los jefes, todos los oficiales, los ancianos, los hombres, las mujeres, los niños, todos tenemos acceso a este pacto, a este plan. Él ha llamado los cielos y la tierra como testigos. Si hoy tú decides definitivamente quemar los puentes, hundir tus barcos, caminar en la orilla y buscarle, Él te recibe. Él abre las puertas, Él te va a abrazar y te va a hacer parte de este pacto. Te va a hacer parte con la única justificación que te pueda hacer parte. La justificación de haber recibido a Yeshua, el Mesías, como tu Salvador, de haber rendido todo lo que eres delante de Él para servirle, amarle y vivir para Él. Elohim eterno, aquí estamos, Señor. No hemos hecho bien, no hemos hecho todo lo que sabemos que a ti te agrada. Contrario, hemos sido malos, hemos pecado, hemos faltado a la verdad. Lo hemos hecho sin intención y con intención. Hemos deshonrado a nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres. Hemos hecho el mal delante del hombre, delante de nuestros vecinos. Hemos maltratado, hemos adulterado, hemos robado. Hemos dado falso testimonio. Pero hoy, Padre, nosotros venimos delante de ti
para buscar el oportuno socorro y alcanzar misericordia, alcanzar tu misericordia, Elohim. Por favor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestra maldad, perdona los caprichos y las pasiones vergonzosas de nuestros corazones, porque en estas pasiones y con estos caprichos hemos querido manipular tu mano para que nos des vida, manipular tu mano para que nos hagas entrar en la vida eterna. Hemos querido cambiar tus planes, hemos querido modificar tu Torah, tus leyes, hemos querido cambiar lo que dice tu Torah, Padre, lo que dice tu palabra. Y al querer cambiarlo, Señor, hemos faltado a la verdad y hemos cambiado tus mandamientos, le hemos añadido y le hemos quitado a nuestra conveniencia porque queremos preservar nuestras vidas. Pero hoy hemos aprendido, Elohim, que para yo preservar mi vida tengo que, al contrario, negarme a mí mismo. Perder mi vida para alcanzar la vida que tú quieres, como tú quieres, como a ti te agrada. Por favor, Elohim, no nos tomes en cuenta nuestros pecados y nuestras faltas. Nosotros sabemos que tú eres Jehová, el que es misericordioso, el que guarda de todo mal, perdona la iniquidad de nosotros, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Sabemos que eres lento para la ira, lento para la ira, pero tu misericordia es alta y está disponible. Por favor, perdona a este pueblo, perdóname a mí, perdona a mi familia. Perdónanos, Padre, porque te hemos fallado, pero por favor, nos preparamos para llegar delante de ti. Por eso pedimos perdón y queremos restauración, queremos ser levantados, Padre. Yeshua dijo estas palabras, citando al profeta: el Espíritu de Elohim está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Nosotros, Señor, necesitábamos esas buenas nuevas. Y aquí estamos, Padre. Queremos abrazarte, abrazar tu pacto, abrazar tus Shabbats, tus promesas, Señor. No queremos apartarnos de ti. Queremos amarte con todo nuestro corazón, Padre. Danos la oportunidad, Señor. Dame la oportunidad, Padre, de acercarme a ti, Señor. Danos la oportunidad de vivir para ti. Tenemos tiempo, Padre. Yo sé, todavía estoy vivo. Todavía tengo la oportunidad de arrepentirme y cambiar y no pecar más. Iglesia, te dice el Señor, no peques más. Ved y no peques más. No te confortes tú mismo en tu corazón. No calmes tu conciencia con ofrendas o con canciones. Deja ya el pecado atrás. Deja lo malo atrás. Cuida tu lengua, cuida tu mente, cuida tus acciones, tus pensamientos. Cuídate, mantente puro, mantente separado para el eterno. Verás su recompensa. Su recompensa no tardará. A tiempo llegará y nos verá. Y nosotros le veremos ojo a ojo, cara a cara. Lo veremos a Él cuando venga a sentarse en su trono en Jerusalén. Y todos alabarán en su nombre. Las naciones conocerán que Jehová es su nombre y adorarán con todos sus corazones. Y de año en año y de fiesta de tabernáculo en fiesta de tabernáculo, de Shabbat en Shabbat, de luna nueva en luna nueva, subirán a Jerusalén y celebraremos que Él es nuestro Adón, nuestro Señor. Gracias, Elohim, gracias, Padre, gracias. ¿Cuántos le dan gracias al Eterno? Bendice el nombre del Eterno y dale gracias.
Nuestro rey viene. Nuestro rey viene, aleluya. Por mí. Oh, rey, ya viene el rey, ya viene, ya se escucha. Las trompetas, el Mesías sale de Ya viene el rey, ya viene el rey, ya viene por mí. El rey ya viene. Se escuchan las trompetas, el Mesías ha venido. El rey ya viene, el rey ya viene, el rey ya viene por amén, amén, amén. Los que nos miran por Teshua y por Facebook y por YouTube, gracias por estar con nosotros. Que el Eterno le bendiga, le guarde. Espero que tengan una linda semana. Prepárese porque es posible que el Rey venga esta semana. Y si Él viene, tenemos que estar preparados. Prepara tu corazón, circuncida tu corazón y acércate a Él y escoge la vida para que vivas. Escoge el bien, para que hagas el bien y lo representes bien. Que tengan una linda semana, que tengan una linda celebración del Día de las Trompetas. Que el Eterno te bendiga, te guarde, que puedas estar listo para ese momento y ese encuentro con nuestro Padre Celestial. Que tengan linda semana, nos vemos el próximo Shabbat.